Mi esposa no quiere que vivas aquí. O vas a un asilo, o buscas otro lugar, me dijo César con esa frialdad que jamás pensé escuchar de mi propio hijo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras heladas, cada una más pesada que la anterior. 71 años de vida, 45 de ser su madre, y esto era lo que recibía a cambio. Patricia estaba parada detrás de él, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 8 años de matrimonio. Ni siquiera tuvo la decencia de disimular su satisfacción. Sus ojos brillaban con una victoria que había estado planeando durante mucho tiempo. «Mamá, no me hagas esto más difícil», continuó César, evitando mi mirada. «Ya hablamos Patricia y yo. La casa es muy pequeña para todos, y con el bebé que viene». El bebé. Por supuesto. Todo giraba alrededor de ese bebé que aún no había nacido, mientras yo, que lo había criado, que había sacrificado todo por él, ya no tenía lugar en su vida. Me quedé ahí, parada en el salón de la casa donde había vivido los últimos 3 años desde que enviudé. La casa que César me había dicho que era nuestra casa cuando me mudé con ellos. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, pero no iba a darles el gusto de verme quebrar. «Entiendo», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Patricia arqueó una ceja, claramente esperando lágrimas, súplicas, drama. Pero yo había aprendido algo que ella aún no sabía. El poder verdadero reside en el silencio. César suspiró, como si mi tranquilidad lo hubiera decepcionado. «Hay residencias muy buenas, mamá. Lugares donde estarás con gente de tu edad, donde tendrás actividades. Donde no seré una carga», completé su frase. «No digas eso», murmuró, pero sus ojos seguían sin encontrar los míos. Caminé hacia mi habitación lentamente, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada paso resonaba en el silencio tenso que había quedado flotando en el aire. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de la cama. Fue entonces cuando lo vi. Sobre mi mesita de noche, un sobrecolor crema que no había estado ahí cuando salí esa mañana. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía elegante y antigua, una letra que me resultaba vagamente familiar pero que no podía ubicar. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. El papel era grueso, de buena calidad, nada que ver con la correspondencia moderna. Lo abrí con cuidado, como si contuviera algo frágil. Adentro había una nota breve. «Señora Hilda, es momento de que conozca la verdad. Mañana a las 3 de la tarde, en la oficina de Víctor Mendoza, abogados. Calle principal 247. Traiga identificación. Hay cosas que debió saber hace mucho tiempo». No había firma, pero al final del papel había un sello dorado con las iniciales RS. Regina Santos. Mi hermana mayor, fallecida hace 15 años. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Regina siempre había sido misteriosa, siempre con secretos, siempre prometiendo que algún día me contaría toda la verdad sobre nuestra familia. Pero la muerte se la llevó antes de que pudiera hacerlo. Guardé la carta en mi bolso y miré alrededor de la habitación que había sido mi refugio durante estos últimos años. Las fotografías de César cuando era niño, sus diplomas que yo había enmarcado con tanto orgullo, los recuerdos de una vida dedicada enteramente a ser madre. Afuera escuché la voz de Patricia, probablemente contándole a alguna amiga por teléfono sobre su victoria. «Ya se lo dijimos», la oí decir. Era hora de que entendiera que aquí ya no hay lugar para ella. Sonreí por primera vez en semanas. Si supiera lo que acababa de llegar a mis manos, tal vez no estaría tan segura de su triunfo. Esa noche cené sola en mi habitación, como había hecho tantas veces en los últimos meses. César ni siquiera se molestó en tocar mi puerta. Patricia había ganado esta batalla, o eso creía ella. Pero mientras miraba esa carta una y otra vez, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una sensación que no había experimentado en años. Era como si después de mucho tiempo de caminar en la oscuridad, finalmente hubiera aparecido una luz. Mañana a las 3 de la tarde. Calle principal 247. La verdad me estaba esperando. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Patricia y César aún dormían, probablemente soñando con su nueva vida sin la carga de la suegra. Me vestí con mi mejor vestido color verde esmeralda, el que había usado para ocasiones especiales cuando mi esposo aún vivía. Algo me decía que este día requería dignidad. Desayuné en silencio,
Preparé una pequeña maleta con mis cosas más importantes y esperé. Las horas se arrastraban como siglos, pero finalmente llegaron las 2:30 de la tarde. Salí de la casa sin despedirme. Después de todo, ellos ya habían decidido que yo no pertenecía ahí. La oficina del abogado Víctor Mendoza estaba en el centro del pueblo, en un edificio colonial de 2 pisos que irradiaba seriedad y tradición. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, cada escalón resonando como un latido de mi corazón acelerado. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa amable, me esperaba. «Señora Hilda Santos», dijo antes de que yo pudiera presentarme. «El licenciado Mendoza la está esperando». Entré a una oficina llena de libros antiguos y diplomas enmarcados. Víctor Mendoza era un hombre de unos 60 años, cabello plateado y ojos que parecían guardar muchos secretos. Se levantó de su escritorio y me extendió la mano con una reverencia que no había recibido en años. «Señora Santos, por favor tome asiento. Sé que debe estar confundida por mi carta». «Completamente», admití, acomodándome en la silla de cuero frente a su escritorio. «No entiendo cómo llegó a mi habitación, ni por qué llevaba las iniciales de mi hermana fallecida». Víctor suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar algo que había cargado durante demasiado tiempo. «Porque su hermana Regina me pidió que le entregara esta información exactamente en este momento de su vida. Ella sabía que llegaría un día en que usted se sentiría abandonada, rechazada por su propia familia». «¿Cómo podía saber eso?» «Regina conocía muy bien a su familia, señora Santos. Conocía especialmente bien a Patricia». Mi sangre se heló. «¿Patricia? ¿Qué tiene que ver mi nuera con esto?» Víctor abrió un archivo grueso sobre su escritorio. Su hermana Regina no murió sin dejar testamento, como le hicieron creer. De hecho, dejó un testamento muy detallado, y usted es la única heredera de todo su patrimonio. Las palabras no llegaban a mi cerebro. Heredera. Patrimonio. Regina. Pero me dijeron que no había dejado nada, que todas sus deudas consumieron todo lo que tenía. Eso fue una mentira cuidadosamente orquestada, continuó el abogado, sacando documentos del archivo. Su hermana Regina era propietaria de una hacienda de 120 hectáreas en las afueras del pueblo, valorada en aproximadamente $800,000. También tenía cuentas bancarias con $200,000 adicionales. Mi mundo se tambaleó. $1 millón. Regina había sido millonaria y yo viviendo de la caridad de mi hijo. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque alguien interceptó todas las comunicaciones legales. Alguien que tenía acceso a su correspondencia, que conocía sus movimientos, que podía manipular la información que llegaba hasta usted. Patricia. El nombre apareció en mi mente como un rayo. Regina sospechaba que esto podría pasar, continuó Víctor. Por eso estableció que si usted no reclamaba la herencia los primeros 5 años, yo debía buscarla personalmente cuando sintiera que su familia la había abandonado. Regina sabía que Patricia eventualmente mostraría su verdadera cara. ¿Cómo sabía Regina sobre Patricia? Murió apenas 3 años después de que César se casara con ella. Víctor sonrió con tristeza. Regina investigó a Patricia antes de morir. Descubrió que tenía antecedentes de manipulación familiar, que había hecho lo mismo con la familia de su primer esposo antes de divorciarse y quedarse con la mitad de sus bienes. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los últimos años de frialdad progresiva, las cartas que nunca llegaban, las llamadas que nunca me pasaban, las visitas de familiares que según Patricia habían preguntado por mí pero que nunca me saludaban directamente. Patricia estuvo interceptando mi correspondencia todos estos años. Exactamente. Y Regina lo anticipó. Por eso me pidió que esperara hasta que usted estuviera en una situación desesperada para revelarle la verdad. Quería que sintiera el contraste entre la traición y la justicia. Víctor puso frente a mí las escrituras de la hacienda. La propiedad incluye la casa principal, 3 casas más pequeñas para trabajadores, establos y terrenos cultivables. Regina la mantuvo en perfecto estado todos estos años con la renta de los arrendatarios. Mis manos temblaron al tocar los documentos. La renta. $4,000 mensuales que han estado acumulándose en una cuenta a su nombre durante 15 años. Con intereses, son aproximadamente $900,000 adicionales. Casi $2 millones.
Mientras yo había estado mendigando un lugar donde vivir, era millonaria. Y César sabía algo de esto. Regina creía que César era manipulable, pero no malicioso. Probablemente Patricia le ha estado filtrando información selectiva durante años, presentándose como la protectora de la familia. Me levanté de la silla, necesitaba aire. Caminé hacia la ventana que daba a la plaza principal del pueblo. Abajo, la vida cotidiana seguía su curso normal, pero para mí, todo había cambiado para siempre. ¿Cuándo puedo tomar posesión de la propiedad? Inmediatamente. Regina dejó instrucciones específicas. Incluía incluso los muebles y un auto que está en perfecto estado. Víctor me entregó un juego de llaves. La casa está lista para que se mude hoy mismo si así lo desea. Cerré los ojos y por primera vez en años, sentí algo parecido al poder. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era el universo corrigiendo un error que había durado demasiado tiempo. «Hay algo más», añadió Víctor. Regina dejó instrucciones para que, una vez que usted conociera la verdad, citáramos a toda la familia para la lectura oficial del testamento. Quería que todos supieran exactamente lo que habían perdido por su traición. Salí de la oficina del abogado con las llaves de mi nueva vida apretadas en el puño. Víctor me había dado la dirección de la hacienda y me había asegurado que Ana, la mujer que había cuidado la propiedad todos estos años, me estaría esperando. Ana Rodríguez, una señora de mi edad que había sido la mejor amiga de Regina y que conocía toda la historia. El taxi me llevó por un camino de tierra que se extendía entre campos verdes y árboles centenarios. A medida que nos acercábamos, mi corazón latía más fuerte. Después de 15 años, finalmente iba a ver el lugar que Regina había querido que fuera mío. Cuando la casa apareció ante mis ojos, tuve que contener las lágrimas. Era hermosa. Una construcción colonial de 2 pisos, pintada de blanco con marcos color terracota, rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos y un portal amplio con mecedoras de madera. Parecía salida de un sueño. Ana me esperaba en la entrada, una mujer robusta de sonrisa cálida y ojos inteligentes. Se acercó con los brazos abiertos. «Hilda, por fin», me dijo abrazándome como si fuéramos hermanas. «Regina estaría tan feliz de verte aquí». «No puedo creerlo. Ana. Todo este tiempo tu hermana estuvo cuidándote, incluso después de morir», me interrumpió, tomándome del brazo para guiarme hacia la casa. «Ven, déjame mostrarte tu hogar». El interior era aún más impresionante que el exterior. Muebles de madera maciza, alfombras persas, lámparas de cristal que creaban una luz dorada y cálida. Regina había tenido un gusto exquisito, y Ana había mantenido cada detalle en perfecto estado. «Esta era la habitación favorita de Regina», me dijo Ana, abriéndome la puerta del estudio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros, y en el centro había un escritorio donde descansaba una carta con mi nombre. La tomé con manos temblorosas. Era la letra de Regina, inconfundible. «Mi querida Hilda», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad sobre tu familia y sobre mí. Sé que te sientes traicionada, confundida, tal vez incluso furiosa. Todas esas emociones son válidas». Continué leyendo, sintiendo como si Regina estuviera ahí conmigo, hablándome desde más allá de la muerte. «Siempre fuiste la más generosa de nosotras dos, la más confiada, la que creía en la bondad de las personas. Yo era la desconfiada, la que investigaba, la que guardaba secretos. Cuando conocí a Patricia, inmediatamente supe qué tipo de persona era. La investigué, Hilda. Tenía antecedentes que César nunca supo. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de antecedentes? Patricia estuvo casada antes, con un hombre mayor que tenía dinero. Lo manipuló durante años, lo aisló de su familia, y cuando él murió, se quedó con todo. Su primera familia nunca recibió nada. Cuando se casó con César, supe que haría lo mismo contigo». Las palabras danzaban frente a mis ojos. Patricia no era solo manipuladora, era una depredadora profesional. Por eso decidí protegerte de la única manera que sabía, dejándote todo lo que tenía, pero de una forma que ella no pudiera tocarlo hasta que fuera el momento correcto. Sabía que eventualmente mostraría su verdadera cara y te echaría de la casa. Sabía que César, bajo su influencia, te daría la espalda. Tuve que sentarme.
La precisión de las predicciones de Regina era aterradora. En el cajón superior derecho del escritorio encontrarás más información sobre Patricia. Documentos, fotografías, evidencia de todo lo que hizo con su primera familia. También encontrarás los contactos de sus hijastros, las víctimas de su manipulación anterior. Ellos podrán confirmarte todo. Abrí el cajón con manos temblorosas. Dentro había una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y recortes de periódico. La primera página era un artículo sobre la muerte del primer esposo de Patricia, un hombre llamado Roberto Méndez, que había fallecido en circunstancias extrañas después de cambiar su testamento para dejarle todo a su nueva esposa. Las fotografías mostraban a Patricia en el funeral, vestida de negro pero con una expresión que no reflejaba dolor sino satisfacción. En otras imágenes aparecía con los hijos de Roberto, que la miraban con odio y desconfianza. Ana tiene instrucciones de ayudarte con todo lo que necesites, continuaba la carta de Regina. También te dejé el contacto de un investigador privado que puede conseguir más información si la necesitas. Pero sobre todo, Hilda, quiero que sepas que tienes una oportunidad de comenzar de nuevo. Ana se acercó y puso su mano en mi hombro. Regina me pidió que te dijera algo más. Víctor va a citar a toda tu familia para la lectura oficial del testamento el viernes a las 4 de la tarde, aquí en esta casa. Quería que todos vinieran al lugar que les negaste por años, para que vieran exactamente lo que perdieron. ¿El viernes? Eso es pasado mañana. Regina lo planeó así. Quería darte tiempo para procesar la información, pero no tanto como para que perdieras el impacto emocional. Caminé hacia la ventana del estudio que daba al jardín trasero. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de color rosa y dorado. A lo lejos se veían las otras casas de la propiedad, los establos, los campos que ahora eran míos. Ana, tú sabías todo esto desde el principio. Cada detalle, admitió. Regina me hizo prometérselo. Durante 15 años he estado esperando este momento, cuidando esta casa, manteniendo todo perfecto para tu llegada. Y nunca tuviste la tentación de decírmelo. Ana sonrió con tristeza. Muchas veces. Especialmente cuando me llegaban noticias de cómo te estaban tratando. Pero Regina sabía lo que hacía. Sabía que si te lo decía demasiado pronto, Patricia encontraría una manera de manipular la situación. Me volví hacia ella. ¿Qué tipo de mujer es capaz de planear algo así desde la tumba? Una mujer que te amaba lo suficiente como para protegerte incluso después de muerta, respondió Ana. Una hermana que conocía a su familia mejor de lo que tú misma los conocías. Esa noche cené por primera vez en años, sin sentir el peso de ser una carga para alguien. Ana había preparado mi habitación, la habitación principal de la casa, con sábanas de lino color marfil y flores frescas en la mesita de noche. Antes de dormir, leí el resto de la carta de Regina. La última parte decía: el viernes, cuando todos estén reunidos aquí, tendrás la oportunidad de hablar. Di todo lo que has callado durante años. Di la verdad. Pero sobre todo, Hilda, no permitas que el rencor te consuma. Usa esta oportunidad para liberarte, no para vengarte. Cerré los ojos sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi destino. El viernes iba a ser el día del ajuste de cuentas. El jueves por la mañana desperté en mi nueva cama sintiéndome como una mujer diferente. Ana ya había preparado café y me esperaba en la cocina con una sonrisa que parecía guardar secretos. Había algo en su expresión que me decía que tenía más información que compartir. Hilda, hay algo más que Regina quería que supieras antes de la reunión de mañana, me dijo mientras servía el café en tazas de porcelana fina. Algo sobre César que tal vez te ayude a entender por qué se comportó como se comportó. Me senté frente a ella, preparándome para otra revelación que probablemente cambiaría mi perspectiva sobre todo. Tu hijo no es malvado, Hilda. Es débil. Y Patricia lo sabe muy bien. Ella ha estado manipulándolo sistemáticamente durante años, pero no solo con palabras, también con dinero. Dinero. Ana asintió gravemente. César tiene deudas que tú no conoces. Deudas de juego, específicamente. Patricia las ha estado pagando a cambio de control total sobre las decisiones familiares. Él le debe aproximadamente $50,000. Mi mundo se tambaleó otra vez. Mi hijo, mi César responsable y trabajador, tenía problemas de juego.
¿Cómo sabes esto? Porque Regina lo sabía. Ella tenía contactos en todos lados. Hilda, cuando descubrió las deudas de César, entendió exactamente cómo Patricia lo tenía atrapado. Por eso sabía que eventualmente él te daría la espalda. No por maldad, sino por desesperación. Las piezas del rompecabezas seguían encajando de maneras que no me gustaban. Entonces, Patricia conocía las deudas de César desde antes de casarse con él. De hecho, fue una de las razones por las que se interesó en él. Un hombre con deudas es un hombre controlable. Me levanté de la mesa, necesitaba procesar esta información. Caminé hacia el jardín, donde el aire fresco me ayudó a pensar con claridad. César no era el villano de esta historia. Era otra víctima de Patricia, igual que yo. Ana, ¿Regina dejó alguna instrucción sobre qué hacer con esta información? Sí, respondió, siguiéndome al jardín. Ella quería que tuvieras la opción de ayudar a César si decidías hacerlo. Pero también quería que entendieran las consecuencias de haber confiado en Patricia por encima de ti. Esa tarde, Víctor Mendoza llegó a la hacienda para preparar los detalles de la reunión del día siguiente. Traía consigo más documentos y una expresión seria que me decía que había más revelaciones por venir. Señora Santos, he estado investigando más sobre Patricia desde nuestra última conversación, me dijo mientras nos sentábamos en el salón principal. Y he descubierto algo que Regina no pudo saber antes de morir porque sucedió después. ¿Qué cosa? Patricia no está embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la tarde. ¿Cómo dice? He tenido acceso a sus registros médicos a través de contactos legales. Patricia tuvo una histerectomía hace 3 años, después de complicaciones por un aborto espontáneo. Es físicamente imposible que esté embarazada. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Pero César dijo. César cree que está embarazada porque Patricia se lo ha hecho creer. Probablemente está planeando fingir un aborto espontáneo en unas semanas, después de haberse deshecho de usted de manera permanente. La maldad de Patricia no tenía límites. Había usado un embarazo inexistente como excusa para echarme de la casa, manipulando el instinto paternal de César para conseguir lo que quería. ¿Por qué haría algo así? Porque necesitaba una justificación que César no pudiera cuestionar para sacarla de la casa. Un bebé en camino es la excusa perfecta. Y después del supuesto aborto, tendría a César completamente bajo su control emocional. Víctor continuó sacando documentos de su portafolio. Pero hay más. He estado investigando las finanzas de Patricia, y descubrí que está en serias dificultades económicas. Las deudas de César no son las únicas. Ella tiene deudas de tarjetas de crédito por aproximadamente $30,000 adicionales. Entonces necesitaba que yo me fuera para convertir la casa en una fuente de ingresos. Probablemente planeaba alquilar habitaciones o incluso vender la propiedad si César accedía. Ana, que había estado escuchando en silencio, intervino. Regina siempre decía que Patricia era como una araña tejiendo su red. Pero incluso las arañas más inteligentes pueden quedar atrapadas en sus propias telarañas. ¿Qué sugiere que hagamos con toda esta información?, le pregunté a Víctor. Regina dejó instrucciones muy específicas para mañana. Quería que todos los secretos salieran a la luz de una vez. No solo su herencia, sino toda la verdad sobre Patricia. Víctor me entregó una carpeta adicional. Aquí están los contactos de los hijastros de Patricia, las víctimas de su primer matrimonio. Uno de ellos, Martín Méndez, está dispuesto a venir mañana para contar su experiencia directamente. En persona. Regina arregló todo esto antes de morir, Hilda. Sabía que necesitarías testigos creíbles para que César entendiera completamente lo que había estado viviendo. Esa noche, sola en mi nueva habitación, leí los testimonios de los hijastros de Patricia. Historias escalofriantes de manipulación, aislamiento y despojo económico. Martín había perdido la casa donde creció porque Patricia convenció a su padre de que sus hijos solo querían su dinero. Ingrid, la hija menor, nunca volvió a hablar con su padre antes de que muriera porque Patricia interceptaba sus llamadas y cartas. Los paralelismos con mi propia situación eran aterradores. Patricia había usado exactamente las mismas tácticas conmigo: interceptar comunicaciones, crear conflictos artificiales,
aislarme gradualmente de César hasta que él comenzó a verme como una carga en lugar de como su madre. Pero mañana todo eso iba a cambiar. Mañana, por primera vez en años, yo iba a tener el poder. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al camino de entrada. Mañana, esa entrada vería llegar a todos los que me habían traicionado. Vendrían esperando encontrar a una vieja derrotada, leyendo los últimos deseos de su hermana muerta. En cambio, se encontrarían con una mujer que había resucitado de las cenizas de su propia humillación. Tomé la fotografía de César que había traído de mi antigua habitación. Era de cuando tenía 10 años, sonriendo sin dientes después de una tarde de jugar fútbol. Ese niño inocente seguía existiendo en algún lugar dentro del hombre que me había echado de su casa. Mañana descubriría si podía salvarlo de las garras de Patricia, o si tendría que aceptar que lo había perdido para siempre. Regina, susurré hacia la fotografía de mi hermana que Ana había colocado en la mesita de noche, espero que sepas lo que estás haciendo. La fotografía de Regina parecía sonreírme desde el marco dorado. Sus ojos tenían esa expresión que siempre había tenido cuando planeaba algo importante. Una expresión que decía, confía en mí, hermana. Todo va a salir bien. Por primera vez en años, decidí confiar en que así sería. El viernes llegó con una claridad cristalina que parecía prometer revelaciones. Me desperté antes del amanecer, no por nervios sino por una extraña sensación de calma que no había experimentado en años. Era como si todas las piezas de un rompecabezas gigantesco finalmente estuvieran a punto de encajar en su lugar correcto. Ana ya estaba en la cocina, preparando todo para la reunión de la tarde. Había flores frescas en cada habitación, la casa olía a limpio y dignidad, y en el comedor había dispuesto sillas suficientes para todos los invitados. En el centro de la mesa estaba el testamento original de Regina, junto con todos los documentos que expondrían la verdad sobre Patricia. ¿Estás lista para esto, Hilda?, me preguntó Ana mientras compartíamos el desayuno. Más que lista, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. ¿A qué hora llega Martín? A las 3. Víctor quiere que hable contigo antes de que lleguen los demás, para coordinar su testimonio. A las 3 en punto exacto, un auto se detuvo frente a la casa. Víctor bajó acompañado de un hombre de unos 40 años, alto, de aspecto serio pero ojos amables. Era Martín Méndez, el hijastro mayor de Patricia. Señora Santos, me dijo estrechándome la mano con firmeza, siento mucho lo que ha tenido que pasar. Cuando el licenciado Mendoza me contó su historia, fue como revivir nuestra propia pesadilla. Nos sentamos en el salón principal mientras Martín me contaba su experiencia. Patricia llegó a nuestras vidas cuando mi padre tenía 65 años y se sentía solo después de la muerte de nuestra madre. Al principio parecía el ángel salvador. Cariñosa, atenta, siempre preocupada por él. Igual que con César, murmuré. Exactamente. Pero gradualmente comenzó a sembrar dudas sobre nosotros. Nos acusaba de visitarlo solo por dinero, de no preocuparnos realmente por él. Empezó a interceptar nuestras llamadas, a cancelar nuestras visitas diciéndonos que papá estaba demasiado cansado para vernos. La historia era idéntica a la mía, palabra por palabra. ¿Cuánto tiempo le tomó aislarlo completamente? 2 años, respondió Martín con amargura. 2 años para convertir a un padre amoroso en un extraño que creía que sus propios hijos eran sus enemigos. Cuando murió, ni siquiera nos avisó que estaba enfermo. Nos enteramos del funeral por el periódico. Víctor intervino. Martín tiene documentos que prueban cómo Patricia manipuló el testamento de su padre, exactamente como intentó hacer con usted interceptando la información sobre la herencia de Regina. La diferencia, continuó Martín, es que nosotros no tuvimos una hermana que nos protegiera desde la tumba. Patricia se quedó con todo. La casa donde crecimos, los ahorros de toda la vida de nuestro padre, incluso las joyas que habían pertenecido a nuestra madre. Sentí una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que esta familia había sufrido, gratitud porque Regina me había salvado del mismo destino. ¿Por qué decidiste venir hoy?, le pregunté. Porque cuando supimos que Patricia había vuelto a casarse y estaba haciendo lo mismo con otra familia, Ingrid y yo decidimos que no podíamos quedarnos callados. No podemos recuperar a nuestro padre, pero tal vez podamos ayudar a salvar su relación con su hijo. A las 4 menos 10 comenzaron a llegar los autos. Primero César, solo,
con una expresión confundida y ligeramente molesta. Después Patricia, que llegó en su propio auto, probablemente para poder irse rápidamente si las cosas no salían como esperaba. Los observé desde la ventana del estudio mientras se acercaban a la casa. César caminaba lentamente, mirando alrededor con asombro. Nunca había visto la hacienda de Regina, nunca había sabido que existía. Patricia, en cambio, caminaba con la confianza de alguien que cree que va a una reunión de rutina donde confirmará que la molesta suegra no tenía nada de valor. Ana les abrió la puerta y los guió al comedor. Yo esperé unos minutos más, saboreando este momento de poder silencioso. Podía escuchar sus voces desde abajo, César preguntando sobre la casa, Patricia con respuestas evasivas. Cuando finalmente bajé las escaleras, el silencio que se hizo fue absoluto. César me miró con una expresión que no podía descifrar, algo entre sorpresa y una culpa que comenzaba a formarse. Patricia mantuvo su compostura, pero vi un destello de preocupación en sus ojos cuando notó la elegancia de mi entorno. «Mamá», dijo César, levantándose torpemente, «no sabía que Regina tenía una casa así». «Hay muchas cosas que no sabías, César», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Por favor, siéntense. Vamos a aclarar algunas cosas». Víctor se colocó de pie junto a la cabecera de la mesa, con el testamento en sus manos. «Estamos aquí para la lectura oficial del testamento de Regina Santos, fallecida hace 15 años». Patricia se acomodó en su silla con una sonrisa que pretendía ser comprensiva. «Por supuesto, es importante conocer los últimos deseos de la familia. Si hubiera sabido lo que se venía, no habría sonreído. Antes de comenzar con el testamento», continuó Víctor, «me gustaría presentar a Martín Méndez, quien tiene algo importante que compartir con ustedes». Martín se levantó y miró directamente a Patricia. La sonrisa se desvaneció de su rostro inmediatamente. «Patricia Villarreal», dijo Martín con una voz que contenía años de dolor reprimido, «eres la mujer que se casó con mi padre Roberto Méndez hace 8 años y que nos robó no solo su herencia, sino los últimos años de su vida». El color desapareció del rostro de Patricia. César la miró confundido, después miró a Martín, después me miró a mí. «¿De qué está hablando?», preguntó César con voz temblorosa. «Está hablando de que tu esposa es una estafadora profesional», respondí con una claridad que me liberó de años de silencio. «Una mujer que se especializa en manipular hombres mayores y aislarlos de sus familias para quedarse con sus bienes». Patricia se puso de pie bruscamente. «No voy a escuchar estas calumnias. César, nos vamos». «Siéntate», le dije con una autoridad que no sabía que tenía. «No has escuchado ni la mitad de lo que tengo que decir». Víctor puso documentos sobre la mesa. «Estos son los registros médicos de Patricia Villarreal. Muestran que tuvo una histerectomía hace 3 años. Es físicamente imposible que esté embarazada». César se quedó paralizado. «¿Qué?». «El embarazo por el cual me echaste de tu casa no existe, César. Tu esposa te mintió para manipularte y conseguir que me echaras de una vez por todas». «Eso es ridículo», balbuceó Patricia, pero su voz había perdido toda su seguridad anterior. Martín intervino nuevamente. «Es exactamente lo que hizo con nuestro padre. Inventó emergencias, creó crisis falsas, todo para mantenernos alejados y tener control total sobre él». César se hundió en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. «Patricia, es cierto». «César, no les creas. Están confabulados contra mí, contra nosotros». «¿Nosotros?», pregunté, acercándome a ella. «¿Te refieres a ti y al hombre al que has estado endeudando y controlando con sus problemas de juego?». Los ojos de César se abrieron como platos. Nadie más sabía sobre sus deudas. «¿Cómo?». «Porque tu hermana Regina lo sabía todo, César. Sabía sobre tus deudas, sabía sobre los antecedentes de Patricia, sabía que eventualmente ella te manipularía para que me dieras la espalda». Víctor comenzó a leer el testamento. «Yo, Regina Santos, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a mi hermana Hilda Santos. Esto incluye la hacienda San Miguel, valorada en $800,000, cuentas bancarias por $200,000, y las rentas acumuladas durante 15 años, que ascienden a $900,000 adicionales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia parecía haberse convertido en estatua de sal.
Un total de aproximadamente $1.900.000, continuó Víctor, que la señora Hilda Santos no pudo recibir durante 15 años porque alguien interceptó toda la correspondencia legal. César me miró con una expresión de horror creciente. Mamá, eres millonaria. Desde hace 15 años, hijo. 15 años durante los cuales he estado viviendo de tu caridad porque tu esposa se aseguró de que nunca me llegara ninguna comunicación sobre mi herencia. Patricia finalmente encontró su voz. Esto es una conspiración. No pueden probar nada. Ana, que había estado esperando su momento, se acercó con una caja llena de sobres. Estos son todos los documentos legales que llegaron a la casa durante los últimos 8 años dirigidos a Hilda Santos. Documentos que Patricia interceptó y escondió. Eran decenas de sobres, todos abiertos, todos con mi nombre, todos escondidos por la mujer en quien César había confiado más que en su propia madre. César tomó algunos de los sobres con manos temblorosas. Patricia, tú hiciste esto. La máscara había caído completamente. Patricia ya no podía fingir inocencia. Patricia se quedó inmóvil por un momento que se sintió eterno, mirando los sobres esparcidos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Después, algo en su interior se quebró y toda la fachada de mujer dulce y comprensiva se desplomó como un castillo de naipes. ¿Saben qué?, gritó con una voz que nunca había escuchado antes. Sí intercepté esas cartas. Y volvería a hacerlo. Porque saben lo que es vivir con una suegra que nunca te acepta, que siempre encuentra defectos en todo lo que haces. César retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Patricia. No, César. Ya basta de fingir. Tu madre me odiaba desde el primer día. Siempre comparándome con tu primera novia, siempre insinuando que no era lo suficientemente buena para ti. Así que decidí deshacerme del problema. El problema era que yo no te aceptaba. Intervine con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, porque desde el primer momento vi exactamente lo que eras. ¿Y qué soy, Hilda? Dímelo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 15 años de silencio que finalmente podía liberar. Eres una depredadora. Una mujer que se especializa en encontrar hombres vulnerables y destruir sus familias para beneficio propio. Martín se levantó también. Es exactamente lo que le hizo a mi padre. Exactamente las mismas tácticas. Ustedes no entienden nada, gritó Patricia, girándose hacia César. Tu madre tenía dinero todo este tiempo y nunca te ayudó con tus deudas. Te dejó sufrir mientras ella era millonaria. Porque yo no sabía que tenía dinero, respondí antes de que César pudiera hablar. Y tú te aseguraste de que nunca lo supiera. César finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. Las deudas. ¿Cómo sabes sobre las deudas? Patricia se dio cuenta de su error demasiado tarde. Tú me lo dijiste. No, dijo César, poniéndose de pie lentamente. Nunca te dije las cantidades exactas. Nunca te dije lo específicas que eran. ¿Cómo sabes tanto sobre algo que supuestamente me confesaste hace poco? Víctor intervino con más documentos. Porque Patricia conocía las deudas de César desde antes de casarse con él. Las investigó, igual que investigó la situación financiera de toda la familia. ¿Investigaste mi situación financiera antes de casarte conmigo?, preguntó César con una voz que comenzaba a quebrarse. Patricia se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. César, puedo explicarlo. Explica por qué fingiste un embarazo, gritó él, y por primera vez en años vi a mi hijo mostrar la fuerza que había heredado de su padre. Explica por qué le dijiste a mi madre que yo no quería verla cuando nunca dije eso. Porque te estaba protegiendo. Ustedes los hombres son tan ingenuos. Tu madre te habría manipulado para que le dieras dinero que necesitábamos para salir de nuestras deudas. El dinero que ella no sabía que tenía porque tú escondiste las cartas. La lógica circular de Patricia finalmente se había colapsado sobre sí misma. Ana, que había estado observando en silencio, se acercó con otra caja. Hay más, Hilda. Patricia no solo interceptó cartas sobre la herencia. Abrió la caja y sacó decenas de tarjetas de cumpleaños, cartas de familiares lejanos, invitaciones a reuniones familiares. Cualquier comunicación que llegara para ti, Patricia la interceptaba.
Durante años, la familia pensó que tú los estabas ignorando porque nunca respondías. César tomó algunas de las tarjetas con manos temblorosas. Estas son de la tía Ingrid, del primo Gustavo. Mamá, ellos preguntaban por ti constantemente. Y yo pensaba que me habían olvidado, susurré, sintiendo el peso completo de la manipulación que había sufrido. Martín se dirigió directamente a César. Esto es exactamente lo que pasó con nosotros. Patricia nos aisló completamente de nuestro padre. Él murió creyendo que no nos importaba, y nosotros creíamos que él nos había rechazado. César se volvió hacia Patricia con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de dolor, traición y una furia fría que daba miedo. ¿Cuántas mentiras, Patricia? ¿Cuántas mentiras me dijiste sobre mi propia madre? Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. No había futuro, gritó él. No hay bebé. Probablemente nunca planeaste que hubiera bebé. Solo quería sacar a mi madre de la casa. Patricia finalmente mostró su verdadera cara. Sí, quería sacarla. Porque mientras ella estuviera ahí, nunca iba a tener control completo sobre ti. Y tenía razón. Mira cómo la estás defendiendo ahora. No la estoy defendiendo, dijo César con una calma terrible. Estoy descubriendo que durante 8 años he estado casado con una mentirosa y una manipuladora. Víctor puso sobre la mesa los registros financieros de Patricia. Hay más información que deben conocer. Patricia tiene deudas por $30,000 adicionales que César desconoce. Deudas que planeaba pagar vendiendo la casa donde viven actualmente. ¿Qué? César la miró como si fuera una extraña completa. César, puedo explicar. No quiero más explicaciones, rugió él. Quiero que me digas la verdad por una vez en tu vida. ¿Alguna vez me amaste? ¿O siempre fui solo una oportunidad financiera? El silencio que siguió fue devastador. Patricia abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Su silencio era toda la respuesta que César necesitaba. Me acerqué a mi hijo y puse mi mano en su hombro. César. Él se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía, creí que tú. SHH, le dije, abrazándolo por primera vez en años. Tú también fuiste víctima de ella. César se quebró en mis brazos como el niño de 10 años que solía ser cuando se lastimaba jugando fútbol. Mamá, perdóname. Perdóname por no confiar en ti. Perdóname por elegirla a ella por encima de ti. Ya está, mi amor. Ya está. Patricia nos observaba con una expresión que había pasado de la histeria a una frialdad calculadora. Muy tierno, dijo con sarcasmo. Pero esto no cambia nada. César y yo estamos casados. Tengo derechos. Víctor sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Efectivamente, Patricia. Pero hay un pequeño problema con eso. Sacó otro documento de su portafolio. Este es un certificado de matrimonio entre Patricia Villarreal y Roberto Méndez, fechado hace 8 años. El aire se espesó. César se separó de mi abrazo para mirar el documento. Este matrimonio nunca fue anulado legalmente, continuó Víctor. Lo que significa que su matrimonio con César es técnicamente inválido. Patricia se puso blanca como la pared. Eso es imposible. Roberto murió. Roberto murió, confirmó Martín, pero Patricia nunca completó los trámites legales necesarios. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su herencia como para preocuparse por los detalles legales. César se dejó caer en su silla. Ni siquiera estamos casados legalmente. No, confirmó Víctor. Lo que significa que Patricia no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad donde viven, ni sobre ningún bien que César haya adquirido. Patricia finalmente entendió que había perdido completamente. Su plan perfecto se había desmoronado, y no tenía ninguna carta más que jugar. Esto no se va a quedar así, murmuró, tomando su bolso. Tienes razón, le dije, irguiéndome con toda la dignidad que había recuperado. No se va a quedar así. Porque voy a asegurarme de que nunca más puedas hacerle esto a otra familia. Patricia me miró con odio puro, pero ya no tenía poder sobre mí. Ya no tenía poder sobre nadie en esa habitación.
Patricia se dirigió hacia la puerta con la dignidad forzada de alguien que sabe que ha perdido pero se niega a admitirlo. Pero antes de que pudiera salir, Víctor la detuvo con una voz que no admitía discusión. «Señora Villarreal, hay un último asunto que debemos resolver antes de que se vaya». Ella se volteó lentamente, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Los $50,000 que le prestó a César para cubrir sus deudas de juego no fueron un regalo generoso de una esposa comprensiva, continuó Víctor. Según nuestras investigaciones, ese dinero provino de la venta de joyas que habían pertenecido a la madre de Martín e Ingrid. Martín se levantó bruscamente. ¿Qué? Las joyas que su padre le había dado a Patricia como regalo de bodas eran en realidad patrimonio familiar que no le correspondía disponer. Técnicamente, eso constituye apropiación indebida. Patricia palideció aún más. Esas joyas me las dio Roberto voluntariamente. Un hombre en estado de salud mental deteriorado que había sido aislado de su familia durante 2 años, replicó Martín con voz temblorosa de ira. Esas joyas habían pertenecido a nuestra madre durante 30 años. César me miró con horror. Mamá, los $50,000 que Patricia me dio provenían de joyas robadas. No robadas, corrigió Víctor, pero sí obtenidas de manera fraudulenta. Y aquí está el punto interesante. César, como usted no sabía la procedencia ilegal de ese dinero, no es culpable de ningún delito. Pero Patricia sí. ¿Qué significa eso?, preguntó Patricia con voz ahogada. Significa que Martín e Ingrid pueden presentar cargos criminales contra usted por apropiación indebida y fraude. A menos que... El silencio se extendió mientras todos esperábamos la condición. A menos que devuelva inmediatamente todo lo que no le corresponde y firme un documento renunciando a cualquier reclamo sobre bienes de las familias Méndez o Santos. Patricia miró alrededor de la habitación como un animal acorralado. No tengo $50,000 para devolver. Pero tiene un auto del año pasado, señaló Ana, que había estado revisando documentos, un guardarropa valorado en varios miles de dólares, y joyas adicionales que compró con el dinero de la herencia de Roberto. Todo eso junto no suma $50,000, protestó Patricia. Entonces trabajará para pagar el resto, dije con una firmeza que me sorprendió. O enfrentará cargos criminales. Su elección. César, que había estado procesando toda esta información en silencio, finalmente habló. Patricia, durante todos estos años que estuvimos juntos, ¿alguna vez sentiste algo real por mí? ¿O siempre fui solo parte de tu plan? Patricia lo miró durante un largo momento, y por primera vez, vi algo parecido a humanidad en sus ojos. Tal vez era arrepentimiento, tal vez era simple cansancio de mantener tantas mentiras. Al principio era solo el plan, admitió finalmente. Pero después sí llegué a sentir algo por ti. Pero no lo suficiente como para cambiar lo que tenía que hacer. ¿Tenías que hacerlo?, preguntó César con dolor evidente en su voz. Tú no entiendes lo que es no tener nada, César. Crecer sin dinero, sin estabilidad, siempre dependiendo de la caridad de otros. Cuando encontré la manera de asegurar mi futuro, no iba a dejar que nada se interpusiera. Ni siquiera el amor, murmuró él. El amor no paga las cuentas. Martín se acercó a Patricia. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Mi padre tenía suficiente dinero para cuidarte cómodamente por el resto de tu vida. Si hubieras sido honesta, si hubieras permitido que mantuviera su relación con nosotros, habría sido generoso contigo. Pero tenías que tenerlo todo. Y ahora no tienes nada, añadí. Absolutamente nada. Víctor puso varios documentos sobre la mesa. Patricia, este es el acuerdo que puede firmar ahora, o podemos proceder por la vía legal. ¿Qué decide? Patricia se acercó a la mesa y leyó los documentos con la expresión de alguien leyendo su propia sentencia de muerte. Era un acuerdo que la obligaba a devolver todo lo que había tomado ilegalmente, renunciar a cualquier reclamo sobre César o su propiedad, y comprometerse a pagar la deuda restante en cuotas mensuales durante 5 años. Si firmo esto, preguntó con voz quebrada, ¿dónde voy a vivir? Eso ya no es nuestro problema, respondió César con una frialdad que me dolió el corazón, aunque entendía de dónde venía. Patricia tomó la pluma con manos temblorosas y firmó cada documento. Cuando terminó, se quedó parada ahí, como si no supiera qué hacer después. Patricia, le dije,
y ella levantó la mirada sorprendida de que yo le dirigiera la palabra directamente. Tienes 52 años. Aún tienes tiempo de construir una vida honesta si decides hacerlo. ¿Por qué me dices eso?, preguntó con suspicacia. Porque a pesar de todo lo que hiciste, no creo que seas completamente malvada. Creo que eres una mujer desesperada que tomó decisiones terribles. Pero las decisiones se pueden cambiar. César me miró sorprendido por mi compasión hacia la mujer que nos había causado tanto daño. No es por ella, le expliqué a mi hijo. Es por mí. No voy a permitir que el rencor envene la nueva vida que estoy empezando. Patricia me miró durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti, Hilda? ¿Qué? Que incluso después de todo esto, sigues siendo mejor persona que yo. Con esas palabras, Patricia Villarreal salió de mi vida para siempre. Cuando se fue, el silencio que quedó en la habitación era diferente al de los momentos anteriores. Era un silencio de liberación, de verdades finalmente reveladas, de justicia finalmente servida. César se acercó a mí con lágrimas frescas en los ojos. Mamá, ¿podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, mi amor. Te perdoné el momento en que entendí que tú también eras víctima de ella. Pero yo elegí creerle a ella en lugar de confiar en ti. Elegiste creer en el amor, le dije, acariciando su mejilla como había hecho cuando era niño. No hay nada malo en eso. Solo que depositaste tu confianza en la persona equivocada. Martín se acercó a nosotros. Señora Santos, César, lo que acaban de vivir es exactamente lo que nosotros no pudimos hacer con nuestro padre. Ustedes tuvieron la oportunidad de descubrir la verdad a tiempo. ¿A tiempo para qué?, preguntó César. A tiempo para reconstruir su relación, respondió Martín. Nosotros perdimos esa oportunidad para siempre. César me abrazó fuertemente. No voy a volver a perderte, mamá. No importa lo que pase, no voy a volver a elegir a nadie por encima de ti. No se trata de elegir entre personas, César, le dije suavemente. Se trata de elegir entre la verdad y la mentira, entre el amor real y la manipulación. Víctor comenzó a recoger los documentos. Hay algunos asuntos prácticos que debemos resolver. César, la casa donde has estado viviendo técnicamente le pertenece a usted porque la compró antes del matrimonio. Patricia no tiene ningún derecho sobre ella. No quiero esa casa, dijo César inmediatamente. Está llena de mentiras y recuerdos falsos. Miré a mi hijo y vi algo que no había visto en años. Claridad. La confusión que había nublado sus ojos durante tanto tiempo finalmente se había despejado. ¿Qué quieres hacer entonces?, le pregunté. César miró alrededor de la hermosa casa de Regina. Después me miró a mí. Quiero empezar de nuevo. Contigo. En este lugar donde todo es verdadero. Ana sonrió desde su lugar junto a la ventana. Esta casa es suficientemente grande para toda una familia, comentó. Regina siempre esperó que fuera un hogar lleno de vida y amor. Por primera vez en años, comencé a imaginar un futuro diferente. Un futuro donde César y yo podríamos reconstruir nuestra relación, donde esta hermosa hacienda se convertiría en el hogar que siempre debería haber sido. Hay algo más, dije, tomando las manos de César. Con esta herencia, puedo ayudarte a salir completamente de deudas y empezar limpio. Mamá, no puedo aceptar. No es caridad, César. Es lo que haría cualquier madre que tuviera los medios para ayudar a su hijo. Es lo que debería haber podido hacer desde hace 15 años si hubiera sabido que tenía estos recursos. César comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Regina había orquestado todo esto desde la tumba, pero finalmente entendí su plan completo. No se trataba solo de darme una herencia. Se trataba de darme las herramientas para salvar a mi familia. Los siguientes 3 meses fueron como despertar de un sueño largo y confuso. César se mudó conmigo a la hacienda, y lentamente comenzamos a reconstruir no solo nuestra relación, sino también nuestras vidas individuales. Él dejó su trabajo en la ciudad y comenzó a ayudarme a administrar la propiedad, descubriendo una pasión por la agricultura que nunca supo que tenía. Mamá, me dijo una mañana mientras desayunábamos en el portal, creo que por primera vez en años me siento en paz. Sin las deudas pesando sobre ti. Sin las mentiras pesando sobre mí, corrigió.
Es increíble lo agotador que es vivir en una relación donde constantemente dudas de tu propia percepción de la realidad. Ana, que se había convertido en mucho más que una administradora de la propiedad, nos acompañaba frecuentemente en nuestras comidas. Una mañana trajo noticias que no esperábamos. Hilda, recibí una llamada del licenciado Mendoza. Patricia quiere hablar contigo. César se tensó inmediatamente. ¿Para qué? No lo sé, admitió Ana. Pero dice que es importante y que preferirían que fuera en persona. Miré a César y vi el miedo en sus ojos. Miedo de que Patricia de alguna manera lograra manipular la situación otra vez. ¿Qué quieres hacer, mamá? Quiero escuchar lo que tiene que decir, respondí después de pensarlo cuidadosamente. Pero no aquí. En la oficina de Víctor, con testigos. La reunión se programó para el viernes siguiente. Cuando llegué a la oficina de Víctor, Patricia ya estaba ahí, pero era una Patricia completamente diferente a la que había visto 3 meses atrás. Se había cortado el cabello, vestía ropa simple, y parecía haber perdido mucho peso. Más importante, parecía haber perdido esa arrogancia que siempre había sido su característica principal. Hilda, me dijo cuando entré, poniéndose de pie respetuosamente. Gracias por venir. Me senté frente a ella con Víctor presente como testigo. ¿Qué necesitas, Patricia? Necesito pedirte disculpas. Disculpas reales, no las manipulaciones que solía hacer. La miré esperando el truco, la manipulación oculta, pero sus ojos parecían sinceros por primera vez desde que la conocía. He estado en terapia, continuó. Terapia real, no solo para convencer a algún juez. Y me he dado cuenta de cosas sobre mí misma que no me gustan nada. ¿Qué tipo de cosas? Patricia suspiró profundamente. Que he estado huyendo de mi propia inseguridad, destruyendo familias. Que cada vez que me sentía vulnerable o asustada, atacaba a las personas que percibía como amenazas a mi estabilidad. Las madres, murmuré. Sí, siempre las madres. Porque las madres representaban el amor incondicional que yo nunca tuve, y eso me aterrorizaba. Víctor se inclinó hacia adelante. Patricia, estás aquí para pedir que se modifique el acuerdo de restitución. No, respondió rápidamente. Estoy aquí porque he encontrado trabajo honesto, y quiero acelerar el pago de mi deuda. Pero más importante, quiero que Hilda sepa que entiendo completamente el daño que causé. ¿Qué tipo de trabajo? Pregunté con curiosidad genuina. Trabajo en un centro de cuidado para ancianos, respondió, y por primera vez sonrió genuinamente. Irónicamente, es la primera vez en mi vida que siento que estoy haciendo algo verdaderamente útil. Me quedé en silencio, procesando esta información. Patricia continuó. Los ancianos en el centro me recuerdan constantemente lo que les robé a Martín e Ingrid. El tiempo con su padre. Y lo que casi te robé a ti. El tiempo con César. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepas que César es un buen hombre. Un hombre que merece ser feliz. Y espero que puedas ayudarlo a superar el daño que yo le causé. Era la primera vez que Patricia hablaba de César sin intentar usarlo como herramienta de manipulación. César está sanando, le dije. Está descubriendo quién es realmente sin tu influencia. Patricia asintió con tristeza. Me alegro. Él merece conocerse a sí mismo. ¿Y tú? Estás conociendo quién eres realmente. Patricia me miró con sorpresa. Claramente no esperaba una pregunta personal. Estoy empezando a hacerlo. Y no me gusta mucho lo que veo, pero por primera vez en mi vida, estoy siendo honesta sobre ello. Víctor intervino. Patricia, Hilda no tiene obligación de perdonarte o de hacer que este proceso sea más fácil para ti. Lo sé, respondió Patricia. No estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. Patricia. Sí. Los ancianos en el centro donde trabajas, tienen familias que los visitan. Algunos sí, otros no. Los que no tienen familia, o cuyas familias están distanciadas, ¿sabes por qué? Patricia me miró intensamente. Algunos por historias como las que yo creé. Exacto. Tienes la oportunidad de ayudar a reunir familias en lugar de destruirlas.
Esa podría ser tu verdadera restitución. Patricia se quedó callada durante un largo momento. ¿Crees que podría hacerlo? Después de todo lo que he hecho. Creo que la experiencia te ha dado herramientas únicas para reconocer la manipulación y ayudar a otros a evitarla. Cuando llegué a casa, César estaba esperándome ansiosamente en el portal. ¿Cómo fue? ¿Qué quería? Le conté toda la conversación. César escuchó en silencio, procesando cada palabra. ¿Crees que está siendo sincera esta vez?, me preguntó cuando terminé. Creo que está intentando serlo. Y eso es más de lo que esperaba. La perdonas. El perdón no es algo que se da de una vez, César. Es algo que se construye con acciones a lo largo del tiempo. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor donde meses antes habíamos confrontado todas las mentiras, César me hizo una pregunta que había estado evitando. Mamá, ¿cómo haces para no odiarme por haber elegido creerle a ella? Porque entiendo la diferencia entre ser víctima y ser cómplice, le respondí. Tú fuiste víctima de una manipulación muy sofisticada. Yo también lo fui. Pero tú nunca me diste la espalda a mí. Porque yo era la madre, César. Mi trabajo era protegerte, incluso de ti mismo si era necesario. César tomó mi mano a través de la mesa. ¿Cómo me protegías? Manteniéndome disponible, nunca cerrando completamente la puerta, esperando el momento en que despertaras de la manipulación. Regina sabía que ese momento llegaría. Regina sabía muchas cosas, pero sobre todo, sabía que el amor real siempre encuentra la manera de sobrevivir. Al mes siguiente, recibimos una carta de Martín. Había estado en contacto con Patricia y había quedado impresionado por su trabajo con los ancianos. En la carta, nos contaba que Patricia había ayudado a reunir a 3 familias distanciadas, usando su experiencia para identificar patrones de manipulación y comunicación tóxica. Es irónico, le comenté a César después de leer la carta, Patricia está usando las mismas habilidades que usó para destruir familias para ayudar a sanarlas. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente? Creo que la gente puede elegir cambiar cuando finalmente entiende el costo real de sus acciones. César había comenzado a asistir también a terapia, trabajando para entender cómo había sido tan vulnerable a la manipulación. Una tarde regresó de una sesión con una revelación importante. Mamá, mi terapeuta me ayudó a entender algo. No fue solo que Patricia me manipulara. Yo tenía heridas emocionales previas que la hicieron posible. ¿Qué tipo de heridas? La muerte de papá. Nunca procesé realmente ese dolor. Patricia apareció en un momento en que yo estaba desesperado por sentir que alguien me necesitaba, que alguien dependía de mí. Y ella te hizo sentir como su salvador. Exactamente. Y cuando comenzó a crear problemas entre tú y yo, me hizo sentir que tenía que elegir, que no podía protegerlas a las dos. Pero nunca tuviste que elegir, César. Esa fue la mentira más grande de todas. Miramos juntos el atardecer desde el portal de la hacienda, y me di cuenta de que habíamos construido algo nuevo. No solo habíamos recuperado nuestra relación anterior, habíamos creado una nueva, más fuerte, basada en honestidad total y comprensión mutua. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo César. ¿Qué? Que Regina nos salvó a todos. A ti, a mí, incluso tal vez a Patricia. 2 años después, la Hacienda San Miguel había florecido de maneras que nunca imaginé. César y yo habíamos transformado las casas adicionales en un centro comunitario para adultos mayores, no un asilo, sino un lugar donde las personas podían vivir con dignidad mientras mantenían su independencia y sus conexiones familiares. Hilda, tienes una visita, me anunció Ana una tarde de primavera mientras yo supervisaba las actividades en el jardín principal. Me volví esperando ver a algún familiar de nuestros residentes, pero quien se acercaba por el sendero era Patricia. Se veía completamente diferente, cabello gris que había dejado crecer naturalmente, ropa cómoda pero digna, y sobre todo, una expresión de paz que nunca había visto en su rostro. «Hola, Hilda», me dijo cuando llegó hasta donde yo estaba. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar». «Para nada. ¿Cómo estás, Patricia?» «Mejor de lo que he estado en años, honestamente». Miró alrededor del centro comunitario,
observando a los residentes que jugaban cartas bajo los árboles, otros que trabajaban en el huerto, algunos que simplemente conversaban en las mecedoras del portal. Esto es hermoso, Hilda. Es exactamente lo que estos lugares deberían ser. ¿Qué te trae por aquí? Patricia sonrió tímidamente. En realidad, vengo con una propuesta de trabajo. Me sorprendí completamente. Una propuesta de trabajo. He estado trabajando en el centro de ancianos durante 2 años, y he desarrollado un programa para identificar y prevenir el aislamiento familiar causado por manipulación. El programa ha tenido tanto éxito que otras instituciones quieren implementarlo. César se acercó desde el establo donde había estado trabajando. Cuando vio a Patricia, se tensó ligeramente, pero se acercó con cortesía. Patricia la saludó con un saludo cordial pero distante. César, te ves bien. Te ves en paz. Lo estoy, respondió simplemente. Patricia se dirigió a ambos. Mi propuesta es esta. Me gustaría ofrecer talleres aquí, en su centro, para familias que han experimentado manipulación o distanciamiento. Talleres gratuitos, por supuesto. César y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué aquí?, preguntó él. Porque ustedes han creado algo especial. Un lugar donde las familias sanan. ¿Y por qué? Patricia se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque creo que trabajar aquí, viendo todos los días el resultado positivo de lo que ustedes construyeron de las cenizas de lo que yo destruí, me ayudaría a completar mi propia sanación. ¿Qué tipo de talleres?, pregunté con curiosidad genuina. Talleres sobre cómo reconocer la manipulación emocional, cómo reconstruir la confianza después de la traición, cómo distinguir entre el amor real y la dependencia tóxica. Básicamente, todo lo que yo hice mal, enseñado desde la perspectiva de alguien que lo vivió desde ambos lados. César se quedó pensativo. Martín e Ingrid saben de esto. Ellos fueron quienes me sugirieron que viniera a hablar contigo. Martín dice que mi experiencia podría evitar que otras familias pasen por lo que ellos pasaron. Ana, que había estado escuchando discretamente, se acercó. Regina siempre decía que la hacienda debería ser un lugar de sanación para familias. Miré alrededor del lugar que se había convertido en nuestro hogar y nuestro propósito. Los residentes que habían llegado tristes y abandonados ahora reían con sus familias que venían a visitarlos regularmente. Los programas que habíamos implementado habían reunido a docenas de familias que creían estar perdidas para siempre. Patricia, le dije finalmente, ¿entiendes que si aceptamos esto, tendrás que contar tu historia completa? Sin ocultar nada, sin minimizar el daño que causaste. Lo entiendo. Y estoy preparada para hacerlo. ¿Y entiendes que César y yo tendríamos que contar nuestra historia también? Como ejemplo de una familia que se recuperó de este tipo de manipulación. Patricia miró a César con una expresión que nunca había visto antes. Respeto genuino. Entiendo. Y creo que tu historia, César, podría ser especialmente poderosa. Porque muestra que las víctimas pueden recuperarse y reconstruir. César se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, habló. Tendría una condición. La que sea, respondió Patricia inmediatamente. Que durante los talleres, cuando cuentes tu historia, también hables sobre las señales de alerta que las familias deberían haber notado. Las cosas que yo debería haber visto pero no vi. Por supuesto. Y que si alguna vez, durante cualquier taller, siento que estás volviendo a manipular o tergiversar la verdad, terminamos el programa inmediatamente. Patricia asintió solemnemente. Es justo. Me volví hacia César. ¿Qué piensas? Pienso que Regina estaría orgullosa, respondió después de un momento. Ella siempre creyó que las experiencias más dolorosas podrían convertirse en las herramientas más poderosas para ayudar a otros. Eso es un sí. César miró a Patricia directamente a los ojos. Es un sí condicional. Vamos a probar con un taller piloto. Si funciona, si realmente ayuda a las familias, continuamos. Si no, terminamos sin drama. Acepto completamente, respondió Patricia. 6 meses después, los talleres se habían convertido en uno de los programas más solicitados del centro. Patricia había desarrollado una metodología única,
Contaba su historia completa, sin embellecimientos, mostrando exactamente cómo había manipulado cada situación. Después, César contaba su perspectiva como víctima, explicando cómo la manipulación había funcionado en él. Finalmente, yo hablaba sobre el proceso de sanación y reconstrucción. «Es extraordinario», me comentó Víctor una tarde después de observar uno de los talleres. Ver a Patricia usar sus habilidades de manipulación para enseñar a otros cómo defenderse de ellas. Regina lo habría llamado justicia poética, respondí. Una tarde, mientras Patricia terminaba de limpiar después de un taller particularmente emotivo, se acercó a mí. «Hilda, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Trabajar aquí, viendo el amor real entre tú y César, me ha ayudado a entender algo que nunca supe antes». «¿Qué cosa?» «¿Qué se siente amar a alguien sin querer controlarlo? Viendo cómo amas a César, cómo lo apoyas sin poseerlo, finalmente entiendo la diferencia entre amor y control». Me quedé en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Y me ha ayudado a entender por qué mi relación con César nunca podría haber funcionado. Porque yo nunca aprendí a amar sin controlar. ¿Y ahora? Patricia sonrió con una tristeza que había aprendido a aceptar. Ahora sé que es demasiado tarde para una relación romántica saludable para mí. Pero no es demasiado tarde para relaciones humanas saludables. Como esta. Trabajar contigo, ayudar a las familias, ser parte de algo que construye en lugar de destruir. Es la primera vez en mi vida que tengo relaciones basadas en honestidad total. Esa noche, mientras César y yo cenábamos en nuestro comedor familiar, reflexionamos sobre el día. ¿Crees que Patricia realmente ha cambiado?, me preguntó. Creo que Patricia ha encontrado una manera de canalizar sus características más destructivas hacia algo constructivo. No sé si eso es cambio o adaptación, pero importa el resultado. Los testimonios de las familias que han asistido a los talleres son increíbles, comentó César. Ayer una mujer me dijo que por primera vez en años entendía por qué había estado distanciada de su madre. Regina estaría satisfecha, murmuré, mirando hacia la fotografía de mi hermana que ahora ocupaba un lugar de honor en nuestro comedor. ¿Sabes qué pienso, mamá? ¿Qué? Que Regina no solo nos salvó a nosotros. Nos dio las herramientas para salvar a otras familias. Incluso nos dio las herramientas para salvar a Patricia. Caminé hacia la ventana que daba al jardín donde algunas familias todavía conversaban bajo las estrellas después del taller de la tarde. 3 generaciones reunidas, riendo juntas, reconstruyendo vínculos que creían perdidos para siempre. ¿Sabes qué me dijo Patricia hoy?, le comenté a César. ¿Qué? Que trabajar aquí le ha enseñado la diferencia entre amor y control. César se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. Y nosotros aprendimos la diferencia entre perdón y restauración. ¿Cuál es la diferencia? El perdón es lo que haces por ti mismo. La restauración es lo que construyes con otros. Miré hacia el cielo estrellado, sintiendo la presencia de Regina como una brisa suave en la noche cálida. Ella había orquestado todo esto desde más allá de la muerte, no solo mi herencia, sino mi renacimiento. No solo la justicia, sino la sanación. No solo la verdad, sino la transformación. Regina, susurré hacia las estrellas, tu legado no fue el dinero. Tu legado fue enseñarnos que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sanación para otros. César me abrazó más fuerte. ¿Y cuál es nuestro legado, mamá? Sonreí, sintiendo una paz profunda que venía de saber que habíamos tomado dolor y lo habíamos transformado en propósito. Nuestro legado es demostrar que las familias pueden sanarse, que la verdad siempre encuentra su camino, y que el amor real es más fuerte que cualquier manipulación. La hacienda San Miguel se extendía ante nosotros bajo la luz de la luna, llena de vida, amor y familias reunidas. Regina había tenido razón, el legado no es un monumento. Es un mapa. Un mapa hacia la sanación, hacia la verdad, hacia el amor que trasciende el tiempo y la muerte. Y nosotros habíamos aprendido a seguir ese mapa.